Shalom, hermanos, hermanas. Eh, Empezamos con este estudio que le titulé cómo superar las tentaciones de Hasatán. Ese es el primer tema de los 8 temas que había hablado, de los que vamos a tocar. Entonces, para este tema, mmm, hice unas investigaciones y como no soy muy bueno en lo del hebreo, en lo del estudio del hebreo y la traducción del hebreo, este, me tomé la libertad de poder encontrar un video de un director de estudios hebreos que nos puede explicar sobre Hasatán. Primero, para saber cómo superar las tentaciones, tenemos que saber contra quién nos estamos enfrentando, tenemos que conocer nuestro adversario, tenemos que conocer el que nos oprime, el opresor, el que nos gobierna. Entonces, el que gobierna la tierra, diríamos. Entonces, en este de los casos, pues vamos a indagar, vamos a buscar bien quién es Hasatán en la Tanaj. En la Tanaj me refiero a todo el Antiguo Testamento. Ya ven que viene en el libro de Job, viene pues, en varios pasajes que ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta tocarnos con la escritura original del hebreo. Nos damos cuenta que sí se menciona varias veces Hasatán, o no es Hasatán sino Satán. Entonces, de ahí empezamos a partir qué es lo que nos incita a estar en el pecado, qué es lo que nos motiva a desobedecer, qué es lo que con qué es con lo que tenemos que pelear para poder estar en comunión con Elohim. Entonces, para empezar tenemos que entender, tenemos que encontrar quién es Hasatán. ¿Quién es Hasatán y contra quién nos estamos enfrentando? Entonces, aquí en mi escritura tengo todos tenemos la enseñanza de que Satán es el que nos incita al pecado. Sin embargo, la palabra Hasatán, que la palabra Ha viene de él, así como Hamashiach es el ungido, el Mesías, el ungido. Entonces aquí Hasatán, Satán quiere decir interponerse, oponerse, obstáculo, adversario o contrario. Eso es lo que viene siendo Hasatán. Más bien Satán. Porque Ja, como lo hemos dicho, es él, pero no es un nombre propio. En este de los casos, como les digo, tengo ahora sí que encontré un video de un director que se llama César, tiene una institución hebrea, y de hecho el que se quiere inscribir en la institución esa está muy bien. este Ha invitado a muchos, hace estudios en línea sobre cómo entender la escritura hebrea y cómo poder leer el hebreo. Entonces, los voy a dejar con él, con este corto, con este video que chequé, y él les va a explicar bien cómo es que aparece la palabra Hasatán o Satán en las escrituras de la Tanaj. Después de esto yo les voy a explicar lo que es Hasatán en la Tanaj, digo en el Brit Hadashah. Y entonces, ya entendiendo qué es Hasatán en el Brit Hadashah, nos va a abrir muchas puertas en cuanto al entendimiento de Apocalipsis y varias escrituras del Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah. Entonces, los dejo con este profesor de la institución hebrea. Muchas gracias y muy buenas noches con todos.
Vamos a empezar el día de hoy con nuestra exposición. Soy el director del Centro de Estudios Hebreos Limud. En este centro de estudios tenemos una malla curricular que atiende a las ciencias bíblicas, no teología, no doctrina, no dogmática, solo ciencias bíblicas. Soy docente de hebreo clásico, arameo clásico o imperial, paleografía hebrea, arqueología bíblica, mitología hebrea, geografía del Levante, etcétera, etcétera. Bien. La página web de nuestro centro de estudios es www.limudhebreo.com. Satanás en la Biblia hebrea. Bien. La verdad de las cosas es que Satanás no existe en la Biblia hebrea. Bien, Satanás no existe en la Biblia hebrea. Vamos a ver. Etimología de la palabra Satán. Yo les pido, por favor, si tienen un celular, tómenle foto a la pantalla en este momento. Bien, repito, si tienen cámara, tómenle foto a esta página. La raíz verbal, Satán, esta es una raíz verbal, Satán, significa interferir, interponerse, obstaculizar o entrometerse. En otras palabras, cuando algo te obstaculiza, eso, para describir ese elemento que causa un obstáculo, para eso sirve el verbo Satán. Estoy hablando de la raíz verbal, no del adjetivo propiamente dicho, todavía no. 3 letras componen este nombre. Esta letra, que parece un pequeño candelabro de 3 brazos, por favor mírenla bien porque va a aparecer más adelante. La segunda, el hebreo se escribe de derecha a izquierda por si acaso. La segunda letra, que es casi como un corazón, ¿lo pueden ver? Y la tercera es un palito largo. 3 letras conforman esta palabra. El pequeño candelabro de 3 brazos, un pequeño corazón y un bastón hacia abajo. Esas 3 letras, la primera equivale a una S, la segunda a una T y la tercera a una N. Como nosotros leemos de izquierda a derecha, lo volteamos y dice Satán. Esta es la raíz verbal que ha causado estragos y problemas durante muchísimos años. Si tienes una cámara, repito, tómale foto porque con lo que va a venir va a ser mucho más sencillo que tengas esta imagen al lado de lo que yo voy a exponer. La etimología de la palabra diablo. La palabra diablo o diabolos es el equivalente de Satán, pero en griego. La palabra diabolos es la unión de 2 voces. La primera, que es dia, que significa a través de, en medio de, por la mitad, y de donde viene la palabra diámetro, por ejemplo, o diácono, que significa a través del desierto, a través del polvo, o diámetro, que significa a través de la circunferencia, día, y luego la palabra balos, que significa tirar o lanzar. Por tanto, diabolos significa aquel que se pone en el medio para lanzarte algo, para obstaculizarte de alguna manera. Así es que diabolos es un adjetivo que es equivalente al hebreo Satán. Sin embargo, ninguna de estas 2 palabras, sea la hebrea Satán o la griega diabolos, indican que aquel que se interpone sea malo o sea bueno. Solo indican la acción de interponerse o de obstaculizar. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un hijo que es ladrón. Dios no lo permita. Bien. Entonces, tú ves que tu hijo va a salir a robar a alguien y tú te pones en la puerta interponiéndote, obstaculizando su camino para que no salga a hacer daño. Bien, tú estás obstaculizando para bien o para mal. Para bien, ¿verdad? Porque no quieres que él salga a hacer algo malo. Bien, esa es la palabra. El obstaculizar puede ser un acto
que busca algo malo o busca algo bueno. Inherentemente, el verbo no dice nada, solamente un acto, y el acto es obstaculizar o interponerse. Así es que estas dos palabras, Satán, bueno, sobre todo me voy a centrar en esa, en Satán, no indica que aquel que sea sujeto de este adjetivo, Satán, sea malo o bueno. Vamos a analizar algunos versos para confirmar lo que digo. En el libro de Números, capítulo 22, verso 22, puedes ir a buscar tu Biblia, vemos a Balaam que está siendo obstaculizado por un ángel. Vamos a ver qué dice el texto hebreo. Dice así, Vayjar af Elohim ki olech u vayatzeb malach Adonai. Baderech le Satán lo. Vejurrojev al atono ushnei na'arav imo. Y se molestó, se enojó Dios porque él estaba yendo y entonces un ángel de Yahvé, miren, un ángel de Yahvé se coloca en el camino por Satán. Aquí está, mira, por eso te dije que guardes tu foto. Nuevamente, el candelabro de 3 patitas, el corazón y el bastón. Así es que en este caso, al ángel que ha enviado Yahvé, a ese ángel se le llama Satán. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? No, pues, aquí no tiene que ver que sea malo. De hecho, quien iba a hacer algo malo es Balaam, iba a maldecir a Israel. Y el ángel que envía a Dios es para obstaculizar su camino. Entonces el ángel está haciendo algo bueno, que es obstaculizarlo. Está haciendo un Satán para Balaam. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Mi traducción dice así, pero Dios se enojó porque él estaba yendo y se puso de pie en el camino. El ángel de Yahvé, y se puso de pie en el camino el ángel de Yahvé por obstáculo para él. Y Balaam estaba en su asno. Entonces, aquí tienes que la palabra Satán se traduce como obstáculo, pero está la palabra Satán. El tema es que tú no la ves en tu traducción al español. Entonces tú no sabes que ahí está la palabra Satán, pero está en hebreo. Mi punto es que las veces en que la palabra Satán aparece en la Biblia hebrea, en español no se traduce de manera consecuente. ¿Ya estás así? ¿Ya te estás rasgando las vestiduras? ¿Todavía no? Muy bien, entonces continuemos. Números 22, 32. Dice así. Vayomer elav malach Adonai, al majikita et atonjaz de shalosh regalim, geneanoji yatzati le Satán. Y nuevamente aquí, nuevamente al enviado de Yahvé, al ángel de Yahvé, se le llama Satán. Vamos a ver la traducción. Y el ángel de Yahvé le dijo, ¿por qué golpeaste a tu asna 3 veces? Mira que yo he salido como obstáculo, porque tu camino me era contrario. Es decir, estaba yendo a maldecir a Israel y eso no le gustaba a Dios, tampoco al ángel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone delante de él y le dice, yo he salido por Satán. Pero la traducción no es yo soy Satán, la traducción clara y evidente es yo he salido para hacer obstáculo. Ahora, como la mayoría de nuestros amigos lee la Reina Valera, yo he hecho un comentario. La frase yo he salido para resistirte de la RB 1060 es la traducción al castellano de una frase hebrea que dice literalmente yo he salido como obstáculo, en hebreo Satán, para ti. En estos dos casos que acabo de mostrar, Satán, el Satán a que se refiere el texto, es al mismo ángel de Yahvé, por lo que se puede ver claramente que la palabra Satán no se refiere necesariamente a un ser malvado. El ángel de Yahvé
fue un Satán para Balaam, simplemente porque se opuso como obstáculo a que fuera con la gente mala, que eran los embajadores de Balac. ¿No quedó claro aún? ¿Desconfías todavía de nuestro análisis? Muy bien. Entonces, continuemos analizando otro ejemplo. Quizá de esa manera te queda un poco más clarito, ¿sí? Los soldados filisteos no quieren que David vaya a la batalla junto con ellos para pelear con los hebreos. Les pongo en contexto. Hay un tiempo en el que David está viviendo en la ciudad de los filisteos junto con el rey Ahish. El rey Ahish le da un lugar en su ciudad para que viva ahí. Entonces, David les ayudaba peleando contra varios enemigos. Pero sucede que un día los filisteos van a pelear contra los hebreos. Así es que los soldados filisteos le dicen al rey lo siguiente. Dice así: ויקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו, חשב את האיש, וישב אל מקומו, אשר הפקדתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן. Están hablando de David, y también le llaman Satán. La traducción es como sigue. Los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron, haz volver a este hombre, y que regrese al lugar que le asignaste, y que no descienda a la batalla con nosotros. No sea que David en la batalla sea un Satán. Es decir, sea un obstáculo, interfiera, ya que los filisteos ahora no iban a luchar contra cualquier pueblo, sino contra el pueblo del mismo David. Estos tienen una duda absolutamente justificada y razonable, y es, ¿qué pasa si estamos venciendo a su pueblo? David se va a entrometer, David nos va a obstaculizar, se va a meter en el medio para que no sigamos destruyendo a su pueblo. Entonces, ¿qué le aconsejan al rey? Que se quede, que no vaya con nosotros, porque si estamos ganando, se va a ser un obstáculo para nosotros. Va a ser un Satán. En este caso, al mismísimo rey David, al Mesías, al ungido de Dios, al que iba según el corazón de Dios, a ese se le llama también Satán. Bien. Y es traducido aquí en 1 Samuel 29:4 como obstáculo. Muy bien, ya vamos a acabar. Paciencia. Así es que al rey David se le llama también Satán. ¿Por qué era malo? No, justamente el punto que quiero aquí en toda la exposición, el punto que quiero hacer que quede claro es que la palabra Satán no es un nombre propio. La palabra Satán es un adjetivo. Es un adjetivo calificativo. La palabra Satán puede ser aplicada a personajes buenos o a personajes malos. No es un nombre propio. Segunda de Samuel 19:22. Dice así: Vayomer David, Mali velachem bnei Serbia, kitihiu li hayom le Satán. Y les dijo David, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Porque ustedes hoy son como Satán, o son Satán. Para mí, David le dijo, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Para que hoy me seas obstáculo. Pero en hebreo, ¿qué dice? Voy a retroceder nuevamente. En hebreo dice Satán. Los hijos o primos de David, porque estos son sus primos. ¿Ha de morir alguno hoy en Israel? Bueno, entonces, también aquí a los hijos, bien, que son Joab y Simei, los hijos de Sarbia, a ellos también, a ellos que pelean para Dios, ellos que pelean para el rey, aquí también se les llama Satán. Primera de Reyes 11:23 y 11:25 dice así, 23, vaya que Elohim lo Satán et Retzon ben Eliada, y levantó Dios para él un
obstáculo, un adversario, alguien que se interpone. Esta persona era Rezón, hijo de Eliada. Verso 25. Vaijí Satán le Israel kol yemei Shlomo. Y aconteció, y sucedió que un Satán, es decir, un obstáculo, un adversario, alguien que interfiere, un obstructor, fue levantado por Israel todos los días de Salomón. Es decir, que había siempre alguien que se levantaba para estar contra Salomón. Bien, y este era el rey Hadad. Primera de Reyes 11:14 dice: Vayakem Adonai Satán lishlomo et Hadad ha-adomi mizera hamelech bedo. Y levantó Yahvé un Satán, es decir, alguien que interfiere, que obstaculiza, que es contrario a Salomón, a Hadad el Edomita, del linaje del rey de Edom. Así es que el personaje puede ser bueno o puede ser un poco malo, como esto, bueno, que ni siquiera sabemos si es malo, pero intento decirles que la palabra Satán es un adjetivo sobre todo, no un nombre propio. Es un error que luego esto pase como nombre propio, sobre todo cuando en tu Biblia lo ponen en mayúscula y el texto hebreo no conoce mayúsculas ni minúsculas. Cuando tú ves una palabra en mayúscula es porque tu traductor cree que debería ir allí un nombre propio, pero muchas veces se equivocan. Nos equivocamos. Salmo 71:13. David desea que perezcan sus adversarios. Igual utiliza la misma raíz. ¿Bien? Perdón, lo que pasa es que vengo hablando casi 4 horas seguidas. Estoy un poco afectado de la voz. Salmo 71:13 habla igual. Salmo 109:4 de la misma manera dice que las personas que se ponen contra él para David son un Satán. Eso es lo que dice. Es decir, las personas que le son obstáculo para que él llegue a reinar, para que él llegue a cumplir la promesa que Dios le había hecho de que él sería rey en Israel. Habían varias personas que querían matarle, entre ellos Saúl, pero otros más. Estaba Doeg el Edomita, el general Abner y otros más que querían matarle. A esas personas él dice, estos son un Satán para mí, porque le estorban, porque son obstáculos y porque son adversos a él, contrarios. Ahora, ya vamos a terminar, paciencia. La pregunta que me hicieron es, ¿y cómo nos quedamos con Job? Porque en Job me dice, entonces vienen los hijos de Dios y luego viene Satanás entre ellos. Y me lo ponen con mayúscula, ¿verdad? Vamos a analizar brevemente esto. Primero, debes recordar, mi amigo, mi hermano, que la Biblia hebrea no distingue, de hecho ni siquiera el Nuevo Testamento distinguía, porque el Nuevo Testamento cuando se escribe no existen las minúsculas, existe solo un tipo de letra que es el mayúsculo o llamado texto uncial. Las minúsculas se inventan después. Las letras minúsculas no existen en época de Jesús, de Pablo o de Pedro, por si acaso. Así es que toda la Biblia en realidad fue escrita originalmente solo con un tipo de letra, no había mayúscula o minúscula. Hay que recordar que la Biblia no distingue entre mayúsculas o minúsculas. Cuando en tu Biblia aparece el nombre propio, Satán, realmente en el libro de Job hebreo aparece el adjetivo Satán con minúscula, el adjetivo obstructor, pues no es un nombre propio. Bien. Ahora, mira lo que dice aquí. Vaihi hayom vayabo bnei Elohim lehidyatzev al Adonai vayabo gam hasatán betoham. Y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios y estaban parados
junto a Dios o frente a Dios. Y vino también entre ellos o con ellos Satán. Bien, el que se opone, el que obstaculiza, el que se entromete, pero está viniendo entre los hijos de Dios. Lo lees, ¿no? Entre los hijos de Dios. Ahora, uno no puede pensar que dentro de la narración este Satán sea el ser espiritual que luego se desarrolla en el Nuevo Testamento. Un ser maligno que tiene una agenda antagónica y diferente a la de Dios, aquel que le hace la competencia, el gana-gana, aquel que juega con Dios, el gana-gana por las almas, este no puede ser. ¿Por qué? Porque la Biblia hebrea es muy clara, el mal no permanece delante de Dios. De hecho, cada vez que iba Moisés, que se supone que era muy santo, Dios le decía, nadie puede verme, porque mi santidad fulminaría a cualquiera que me ve. Bien, ese es el principio de la teología bíblica del Antiguo Testamento o Biblia hebrea. La santidad de Dios es tan grande que fulminaría a cualquiera. Entonces tú crees que va a venir Satanás, la maldad hecha ser, y se va a parar delante de Dios a negociar con él. Eso no tiene el menor sentido, pues. No tiene el menor sentido. Salvo que este Satán no sea un nombre propio, sino que al igual que el resto, sea el adjetivo de una persona o de un ser, y efectivamente lo es. Este Satán que figura aquí, según el texto, viene entre los hijos de Dios. Así que tiene que haber sido uno de ellos, pero uno de ellos que va a cometer o que va a hacer el papel de obstructor. ¿Se puede eso? Claro que se puede, y te voy a dar un ejemplo de otra parte de la Biblia en un instante. Por favor, leamos Primera de Reyes 22. Saca tu Biblia, hermano, saca tu Biblia y revísala. Bien, saca tu Biblia y revísala para que veas. Dice así, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará este acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Yahvé. Yo vi a Yahvé sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a la izquierda. Y Yahvé dijo, ¿quién inducirá a Ahab para que suba y caiga en Galaad? Y entonces, de los que estaban junto a Dios, de sus hijos, uno decía de una manera y otro decía de otra. Entonces salió un espíritu junto a Dios, un espíritu bueno que está con Dios, y se puso delante de Yahvé. Puede permanecer porque es un espíritu bueno. Y le dijo, yo le induciré. Y Yahvé le dijo, ¿de qué manera? El espíritu le respondió, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de sus profetas. O sea, voy a obstaculizar, voy a meterme en el medio. Y él le dijo, muy bien, lo inducirás y además lo conseguirás. Le dice Yahvé, ve pues y hazlo. Y ahora aquí Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Esta historia y la dinámica que se ve en ella es la misma que pasa en Job. Un ser que vive junto a Dios, que es bueno, que trabaja para él, pero que según el designio de Dios es permitido de ir y hacer cosas que son malas. ¿Por qué me dirás tú? Porque en la Biblia hebrea hay una sola fuente de bien y una sola fuente de mal. Y esa fuente última es Dios. No hay dos seres, Dios representando al bien versus Satán representando al mal. Eso es teología absolutamente posterior, absolutamente. Y no voy a dar un juicio de valor si es que es buena o mala, pero eso no está en la Biblia hebrea.
En la Biblia hebrea hay una sola fuente última de bien y mal, y esa fuente es Yahvé. Y este mismo espíritu que sale aquí es de la misma categoría del que se narra en Job. No están hablando del Satanás que siglos después sería desarrollado. Bien, ahora, para que entiendas lo que digo, lee Lamentaciones 3:38. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Isaías, que forma la luz y crea las tinieblas. Yo soy quien hago la paz y creo el mal. Yo, Yahvé, hago todo esto. Hay muchos textos en donde Yahvé es quien causa el mal. No hay una fuente diferente para el mal. El bien y el mal son producto en última instancia de Yahvé. Y quisiera pasar un rato al Nuevo Testamento para que ustedes entiendan ciertos textos. Bien, empecemos aquí. Yeshua le respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes, los 12, y a uno de vosotros, que es diabolos? Es decir, va a ser un obstáculo. Y este texto que es tremendo. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satán. ¿Por qué? Porque era Satanás. No, Señor. Y el mismo texto te lo explica. Me eres tropiezo, obstáculo. ¿Te das cuenta cómo hasta el Nuevo Testamento, al menos en algunas partes, tiene el mismo concepto de la Biblia hebrea acerca de Satán? Aquí Jesús no está diciendo que Pedro es Satanás o que haya sido poseído. Le está diciendo que es un tropiezo porque Jesús quiere ir a Jerusalén para ser crucificado y terminar con el trabajo que él va a hacer. Pero Pedro le dice: no, Señor, yo no voy a permitir que nadie te haga nada. Entonces él dice: quítate, no seas obstáculo, no te entrometas, no seas un, un fastidio para lo que tengo que hacer. Y por eso le dice Satán, no seas un Satán, pero no es un nombre propio, esto debería estar en minúsculas. Ahora, después de esto, después de esta explicación que nos dieron, la pregunta es, ¿por qué se menciona Lucifer en Isaías 14:12? Vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías 14:12. Hay muchas malas traducciones, como era que estaba mencionando el director, el que nos estaba explicando. Nos mencionaba que hay muchas malas traducciones. Una de esas es esta de Lucifer. ¿Ok? En unas Biblias no dice Lucifer, en unas Biblias dice Lucero, hijo de la mañana. Entonces, en la Reina Valero 1960 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eso es lo que la Reina Valero nos dice. En la que yo tengo, tiene así: ¿cómo caíste del cielo? Helel ben Shahar. Helel ben Shahar, ben quiere decir hijo, Shahar viene de ser como amanecer. Entonces Helel es como una luz, luz, hijo del amanecer. Entonces después, eso viene entre paréntesis, y después viene Lucero, hijo de la mañana, cómo fuiste cortado de la tierra, aquel que debilitaba a las Goim, o sea, las naciones gentiles. Eso es lo que viene en esta. Ahora, la otra Biblia que tengo, la que está en forma de app en mi teléfono, ese sí viene diciendo: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero voy a explicar un poquito el error que comete la gente cuando está explicando sobre Lucifer. Ese es el único pedazo que nos leen de Lucifer, que fue un ángel caído del cielo. Pero es un error. Vamos, es un error. Un error, ¿por qué? Porque están leyendo solamente un pequeño versículo
que lo saca de contexto. Y entonces ahí la gente puede decir, entonces vamos a ponerle que es un ángel que cayó del cielo. No, no es un ángel que cayó del cielo. Y esto que yo les voy a explicar, lo vamos a ir descubriendo conforme vamos estudiando los demás temas. Te voy a leer todo el capítulo del 12 al 17 y te vas a dar cuenta que no estaba hablando de un ángel, no estaba hablando de un ángel hijo de Dios. De hecho, yo te voy a explicar de quién estaba hablando. ¿Ok? Yo traté de buscar por qué decía eso y en realidad, como dice, el que busca encuentra, e investigué historias de ese tiempo, del tiempo que que estaba hablando sobre de qué está hablando Isaías. Entonces, ahorita me voy a ir a explicarte bien lo que es Lucifer. Dice, como Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos, aquel que mandaba órdenes a todas las naciones, es machacado a la tierra. ¿Tú qué decías? Verso 13, ¿tú qué decías en tu corazón? Escalaré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim. Me sentaré en un monte majestuoso, a las montañas majestuosas, hacia en el norte. 14. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré como el Shaddai, como el Todopoderoso. 15. Mas ahora tú irás abajo al Sheol, o sea, la sepultura, aún hasta los cimientos de la tierra. Los que te ven se asombrarán de ti y dirán, está hablando de la misma persona que es llamado Lucifer. Los que te ven se asombrarán de ti y dirán, este es el hombre que afligió a la tierra, quien hizo que los reyes temblaran, que hizo de la tierra un desierto, quien destruyó ciudades y que no liberó a aquellos en cautiverio. Entonces, si nos damos cuenta, no está hablando de un ángel de Elohim, sino está hablando de un hombre que afligió a las naciones, que afligió a los oprimidos, a los cautivos, que oprimió a los cautivos. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvo gente trabajando para él, gente que estuvieron a merced de él. Entonces, cuando yo leí ese pasaje, hablaba, de hecho hay un pasaje en Ezequiel que también habla de eso, que lo adornó con piedras preciosas y todo eso. Entonces, quise saber de quién estaba hablando. Entonces me di cuenta que hablaba de el fundador de Persia y el fundador de Babilonia. Entonces, indagando, buscando, me doy cuenta que el que fundó Persia y Babilonia es nada menos que Nimrod. Nimrod fue el creador, el que hizo todo, la ciudad de Persia y la ciudad de Babilonia. Entonces él, de hecho, tiene una reputación muy fuerte ante el Señor, le llamaban un gran cazador, pero yo podría decir que no era un cazador de animales, sino un cazador de almas, de personas que ponían a trabajar para construir su torre y para construir la gran ciudad de Persia. Entonces, si nos damos cuenta, Lucifer no es un ángel, es una persona, fue una persona que afligía, que oprimía a las personas. Entonces, ¿por qué le llama lucero de la mañana? Porque su descendencia viene de los hijos de Moisés, de Noé. Entonces su descendencia viene de los hijos de Noé. Ahora, si nos damos cuenta, las dimensiones de la arca de Noé tienen, bueno, no las dimensiones, sino la forma de la arca de Noé, tiene la viva señal de lo que es el tabernáculo. Entonces, toda la gente que entraron, las 8 personas que entraron a la arca de Noé, vienen siendo personas que fueron salvas por Elohim.
Entonces la arca de Noé viene siendo un tabernáculo, viene siendo la protección de Elohim. Y esto, como les digo, se los voy a ir desglosando conforme vamos entendiendo y vamos conociendo cómo está hecho el reino. Entonces, por eso es que se le llama Lucifer, porque él era un portador de luz. Él tenía que haber servido a Elohim, porque él fue salvo, fue descendiente de un salvo del arca. Entonces, prácticamente el arca viene representando lo que viene siendo el Mishkan, y todos los que estaban en el Mishkan, más bien todos los que salieron del arca, tenían que vivir conforme el Mishkan. Y eso incluye a Nimrod. Entonces, él no vivió así. Entonces, en el momento en el que él deja de vivir conforme al Mishkan, está cayendo del cielo. Porque si nos damos cuenta más adelante, y como les digo, en los próximos estudios, vamos a darnos cuenta que inclusive el Mishkan, o sea, el tabernáculo, viene representando el cielo. Entonces, cuando dicen, vi caer a Hasatán, o sea, al adversario, a la carne del cielo, están hablando de una persona. Entonces, yo una cosa que les digo a las personas con las que yo he estado estudiando y les he estado enseñando sobre esto, la Biblia tiene muchas cosas que son como paralelos o repeticiones de lo que de lo que ha sucedido. En este de los casos, la otra versión, o no la otra versión, sino el otro paralelo que tiene Nimrod es con y lo puedes encontrar en cómo se llama, en Números 16, capítulo 16. Todo ese capítulo te habla de cómo se llama, de la rebelión de Coré. Te habla de la rebelión de Coré. Entonces la rebelión de Coré, si te das cuenta, Coré fue una persona que sirvió en el Mishkan. Entonces tuvo una rebelión, y entre esa rebelión también se llevó a la mitad de los que moraban en el tabernáculo, de los que estaban alrededor, de los que estaban en el tabernáculo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? O sea, la muerte de Coré fue muy diferente a la de la gente. Entonces, inclusive Moisés fue que dijo, darles una muerte distinta para que sepan que es de ti quien viene todas las órdenes del Mishkan. Entonces fue cuando se abrió la tierra y se tragó a todos los que estaban del lado de Coré. Entonces, si nos damos cuenta, Nimrod, Coré, vienen haciendo una similitud, vienen haciendo lo mismo, y entre otras vienen haciendo lo mismo. Entonces, al igual, hay muchas cosas que son paralelas. Yo en el estudio de Génesis, que no lo terminé, pero también he estado a punto de haber mencionado que la vida de José, le llaman el Señor de los Sueños, es un paralelo con la vida de Yeshua. Entonces, todo lo que Israel pasó sobre el desierto es también un paralelo con lo que Yeshua pasó en los 40 días y 40 noches en el desierto. Pero Yeshua lo superó todo. Entonces fue por eso es que él tenía a Elohim de su lado siempre, porque él supo llevar esos 40 días y 40 noches en el desierto como con esas tentaciones, y eso ahorita más adelante lo vamos a ver. Si en dado caso no terminamos de dar este pasaje, estos versos sobre el Nuevo Testamento, voy a hacerlo en un segundo video y nos vamos a dar cuenta en qué similitud es lo que tienen. Entonces, para ahora sí aclarar esto, la palabra Lucifer, que fue una traducción a lo que les dio a entender, tiene un significado de portador de luz. Entonces, aquí es cuando la gente se vuelve loca cuando le digo
¿quién es Lucifer? Entonces, para dejar más en claro, la maldad viene del ego y del deseo de la carne, que eso es lo que nos está enseñando aquí. Pero escrito está en Galatas 5:16 al 23, que dice, y aquí yo les digo, caminen en el Ruach, en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es opuesto al Ruach, y el deseo del Ruach es opuesto a la carne. Estos se oponen entre sí para que no puedan hacer las cosas que desean hacer. Entonces, si nos damos cuenta, también lo contrario de Elohim es la carne, son sus deseos, son sus necesidades de la carne. Eso viene viniendo en contra de Elohim. Y si es el espíritu, el Roa, que los guía a ustedes, entonces no están ustedes bajo la Torah. Realmente este es un pasaje que mucha gente lo malinterpreta y dice, es que por esto no estamos bajo la ley, o sea, bajo la Torah. Estamos bajo la gracia, porque nadie pudo cumplir la ley. Pero realmente, ¿qué es la Torah? La Torah representa el amor al prójimo y el amor a Elohim. Y eso lo dijo Yeshua en Mateo, cuando dice esos dos mandamientos, amar a Elohim con todo tu corazón, con todo, en esto se resume la Torah y amar al prójimo como a ti mismo. Dice, en esto se resume la Torah y los profetas, o sea, se está hablando de toda la Tanaj. Dice, en esto se resume. O sea, el que vive en amor, dando amor al prójimo y dándose amor, tanto a sí mismo para poder recibir. El que no se tiene amor no puede amar a la demás gente. Vamos a ser claros. Entonces, no es necesario decir, yo guardo la Torah. Obviamente, una vez que vives en el Espíritu, en el amor, obedeciendo la Torah, te das cuenta que ya estás en el amor, y en el amor verdadero. Muchos confunden el amor con un sentimiento. No es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, es guardar la Torah. Es la obediencia a la Torah. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa. Cuando Yeshua dijo, amen a su prójimo, les fue dicho, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero yo les digo, amen a su enemigo y oren por los que los oprimen. ¿Esto qué quiso decir? Amen a su enemigo. No quiere decir que vas a tener que esforzarse o forzarte a tener un sentimiento de amor hacia él. No. Pero el simple hecho de que tú veas a tu enemigo y digas, ocupa esto, ocupa otro, le voy a ayudar, con eso es amar al enemigo. Eso es amar, ayudarlo. No decir, me cae mal, habló mal de mí, le voy a dar en la torre, voy a hablar mal y que se... No, no es así. Las cosas no se pagan mal con mal. Al contrario, muchas veces lo dijo uno de los apóstoles, no paguen mal con mal, paguen mal con bien. Entonces, de ahí es donde ya después se viene cambiando el sentimiento y vas haciendo el amor hacia la demás gente. Entonces, eso es guardar la Torah, vivir en el espíritu, vivir en el amor hacia el prójimo. Ni en un lugar inferior número 18, y si el espíritu que los guía a ustedes, entonces no están ustedes bajo la Torah, ni en un lugar inferior a los mandamientos que resultan en obediencia a la Torah. O sea, obedecen a los mandamientos. El decir no estás bajo la Torah, muchos interpretan que no tienen que obedecer la Torah. La verdad es que no sería, también la verdad es que no serías enjuiciado por la Torah. Y conocidas son las obras de la carne, que son adulterios, prostitución, inmundicia, desenfreno, lujuria, servicio, adoración a ídolos, brujerías, odio, pleitos, luchas, contenciones, celos, ira, agitación, quejas, divisiones en creencias. 21. Envidias, embriaguez, sin valor y cosas semejantes a esta. Les advierto ahora, como les he advertido antes,
Aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Elohim. 22. Pero el fruto del Ruach el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, generoso, noble, gracia, fe, confianza, firmeza, humildad, abstinencia, dominio propio. El hacer esto no está en contra de la Torah. ¿Ven? Entonces, el vivir bajo el Espíritu, estás obedeciendo la Torah. Aquí sí nos dimos cuenta que los deseos de la carne vienen representando lo que mucha gente nombra o manifiesta como soy tentado por Hasatán. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta aquí es que Hasatán no es un ser o un ángel de Dios que viene a tentarnos para hacerlo mal. No para nada. Hasatán es nuestra propia carne y nuestros propios deseos carnales. Nuestra satisfacción de nuestro ser carnal, de nuestro ego. Eso viene siendo Hasatán. ¿Por qué es Hasatán? Porque es lo contrario. ¿Lo contrario a qué? A la voluntad del Padre, a la voluntad del Creador. Entonces, hay que entender que Hasatán no es un ser, no es un espíritu que se le mete a la gente y hace que peques. Al contrario, yo podría decir que ese es el motivo el cual muchos se justifican para no corregir sus errores o sus pecados. Porque dicen, fui tentado por Hasatán. ¿Por qué le diste una golpiza? Ah, es que se me metió el diablo. No se te metió el diablo. Simplemente fue un impulso que tu carne quería hacer para desahogar el coraje y lo fuiste y lo hiciste y lo golpeaste. Entonces, ese es un deseo de tu carne. No es porque se te haya metido el diablo, pero tu justificación es esa. ¿Para qué? Para no corregir eso. Entonces, hay que tener ahora sí que la suficiente fuerza de poder abstenerse. Por eso es que dice, abstinencia es el espíritu. Entonces, cuando te abstienes a hacer algo malo, estás dando parte a tu espíritu para que tenga más control que tu carne. ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, así que Gálatas nos enseña que los deseos de la carne son los deseos mundanos y nos llevan al pecado y al juicio. Y vivir en el espíritu no está en contra de la Torá. Regresando a Lucifer, decimos Lucifer y luego pensamos en el mal, en lo corrompido, pero la verdad es todo lo contrario, ya que el nombre significa portador de luz y esto nos lleva a Génesis 1.1. Aquí ya vamos a entender más sobre Lucifer. ¿Qué nos dice Génesis 1.1? En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. 2. La tierra estaba sin forma, es del 1 al 5. Verso 2. La tierra estaba sin forma, desierta, vacía, en ruinas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, el Ruach. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y dividió Elohim entre la luz y las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Si prestamos atención, en la escritura leemos hasta el verso 19, nos daremos cuenta que Elohim creó el sol y la luna y las estrellas en el día cuarto. Así que el portador de luz en sí es el mismo Elohim que daba el día. Entonces nos damos cuenta que hasta el día cuarto, entonces ¿cómo es que había luz del día 2, 3 y hasta el día 4 hizo el sol y la luna? Pues Elohim era el mismo que portaba la luz para dar la luz del día segundo y del día tercero. Entonces, él siendo portador de luz, se podría llamar que él es Lucifer. Y aquí es cuando todos se vuelven locos y dicen, estás mal, estás llamando a Dios diablo o como sea. Pero no está mal. Simplemente está bien traducido porque Elohim es luz.
Ahora, ¿qué nos dice Juan 1? Juan 1 del 3 al 4. Capítulo 1, versos 3 y 4. Toda la creación fue hecha por sus manos, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En ella se encontró la vida, y la vida es la luz. La vida es la luz para los hijos de los hombres. ¿Y la luz quién es? Es Elohim. ¿Por qué? Porque Él era el que estaba dando la luz del día y de la noche. Entonces, si nos damos cuenta, la luz da vida. Ahora, voy a explicarles un poquito por qué la luz da vida. Y esto es muy rápido y fácil. ¿Ok? Si nos dimos cuenta en las escrituras, en el día tercero, fue cuando empezaron a salir las plantas. Entonces, necesitaba esa luz de Elohim para que una semilla que el mismo Elohim haya plantado en la tierra para que germinaran las semillas. Entonces, ¿qué necesitas? Agua, luz y la tierra. En el tercer día, en el segundo día, Él abrió las aguas, las separó y puso tierra seca y germinó la semilla. Entonces, si nos damos cuenta, sin la luz, esas semillas no hubieran germinado. Entonces, en este lado, todo marca que Elohim es el lucero de la mañana, la luz de todas las mañanas. ¿Ok? En Mateo 5, 14 y 16, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. 15. También nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un tazón, sino que la pone sobre la menorá para que alumbre a todos en casa. 16. Asimismo dejen que su luz alumbre delante de los hijos de los hombres, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen. Entonces, la luz también son las buenas obras. Y exalten a su Padre que está en los cielos. Entonces, si nos damos cuenta, las buenas obras también hacen que el Padre que está en los cielos sea exaltado. Ahora, en Efesios 5, 8 al 14, nos podemos dar otra referencia sobre la luz. Pues ustedes estaban antes en tinieblas, pero ahora son luz en el Adón. Caminen como hijos de luz, porque el fruto de la luz en todo lo que haces es gracia, justicia y verdad. 10. Para probar cuál es la voluntad ante los ojos de nuestro Adón. 11. Y no participen en las obras de tinieblas, que no dan fruto, sino de reprenderlas a ellas, porque de lo que ellos hacen en secreto, vergüenza es aún hablar. Pero todo esto será revelado cuando se pruebe por medio de la luz, porque todo lo que se revela es luz. Por tanto, Él dice, levántate tú que duermes, y levántate entre los muertos, y el Mesías brillará sobre ti. O sea, para los muertos, el Mesías brillará sobre ellos. ¿Ok? Entonces, esto nos da a entender que cada persona es un mundo y tiene su propia luz, que es el Padre. Y somos creación de la misma luz, que es el Padre. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis 2:28, así como yo he recibido autoridad de mi Padre, yo también les daré Kohab HaShahar, o sea, estrella del amanecer. En resumen, en nosotros reside el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Tú decides lo que quieras para ti, porque lo que tú decides para tu prójimo lo recibirás. Así que dijo Yeshua a HaMashiach, dando el segundo y más grande mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tendrías que ver a tu ser reflejado en tu prójimo para que lo que tú hagas y desees a tu prójimo lo recibas tú de igual manera. El mal que hagas se te será reflejado. Entonces, en este de los casos nos damos cuenta que dentro de nosotros se refleja el mal y el bien, y como lo dijo el director, que hay un pasaje de Lamentaciones donde se hablaba sobre yo soy el creador del bien y del mal. Esto está hablando de la persona, porque dentro de nosotros aquello que llamamos amor viene representando a Dios.
Entonces, mientras nosotros no vivamos con amor al prójimo, no manamos Dios fuera de nosotros. Entonces, esto es una cosa que nosotros tenemos que entender y que empezar a ejercitar, ¿ok? Es empezar a dejar lo egoico, todo lo carnal fuera de, para poder entender que nosotros somos parte o somos ductos del amor de Elohim hacia el prójimo. Entonces, cuando caminas en la verdad, somos ductos del espíritu del Mashiach, de nuestro Don Yeshua. Y cuando nosotros caminamos y decimos la verdad de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo, entonces esto nos da pie a que el Mashiach está con nosotros y lo estamos manando para que ustedes lo reciban. Entonces, una mala doctrina no tiene al Mesías, si eso es lo que la gente piensa y habla sobre, no tienes el Espíritu, pero yo sí lo tengo, pero te está dando una doctrina en el cual el Antiguo Testamento o el Tanaj dicen ya no cuenta. Entonces, ahí no puedes ponerlo como que tiene al Mesías, porque estás negando al Mesías. ¿Okay? Y eso lo vamos a ir encontrando más adelante. Hasta aquí voy a dejar este video. Mañana voy a continuar con la segunda parte, y la segunda parte voy a hablar sobre Juan 6:70. Y ya hablando de Juan 6:70, me voy a empezar a hablar sobre cómo es Hasatán en el Beri Hadashah. Entonces en el segundo video voy a hablar sobre Hasatán en el Beri Hadashah. Y ya teniendo entendido quién es Hasatán, entonces vamos a poder nosotros encontrar el camino para entrar al reino de Elohim. Porque dentro de estas lecciones vamos a encontrar el reino. Entonces ya una vez encontrando el reino vamos a saber cómo es entrar y cómo permanecer en él y cómo poder vivir en el amor del Mesías y mandarlo hacia las demás personas y cómo poder vivir en el amor de Elohim y poderlo manar entre otras personas y cómo poder hablar con Elohim o con el Mesías y poder hacer su voluntad. Porque muchos dicen, yo hago la voluntad del Mesías, pero entre ellos todavía sigue habiendo lo que es envidia, sigue habiendo ambiciones, sigue habiendo egoísmo. Entonces es imposible poder decir, yo vivo en el Mesías, yo vivo en el Adón, en el Elohim, cuando vives en todo esto. Entonces sigues estando en el mundo. Entonces hay que empezar a entender lo que dicen las escrituras y cómo poder vivir en Kadosh, una vida Kadosh. Cuando digo una vida Kadosh no me refiero a santidad, me refiero a una vida apartada. ¿Ok? Entonces, les doy gracias por ver este video y espero que entiendan. Y si tienen algún comentario o algo, déjenmelo saber. Como les digo, el Brija ya se lo voy a explicar mañana sin falta para que en el video 2 para poder entender. Porque es algo extenso el Brija para poder entenderlo. ¿Okay? Shalom a todos y Laila Tov.